El futuro del Real Madrid está garantizado. Lo imaginamos, ¿verdad? En la próxima temporada, un Madrid renovado. Un Madrid sin Toni Kroos, lo que parece imposible, porque como Toni Kroos no hay ninguno. Y porque el alemán anunció esta semana que se retira y que el próximo sábado, 1 de junio, en Wembley jugará su último partido con el Real Madrid. El equipo blanco ya se prepara para una transición importante liderada por Carleto Ancelotti. Claro, esto es una vuelta de tuerca completa para el técnico italiano, Richard. En este sentido, vamos con la primera pregunta de este momento, que nos queremos preguntar primero lo que significa Toni Kroos para el Real Madrid y el legado que deja. No, le deja un legado importantísimo. A ver, alguien que logró ganar todo lo que le ganó con el Real Madrid, que integró esa segunda versión de equipo galáctico que estuvo presente en una era de mucha lucha contra la mejor versión del Barcelona en toda su historia. Alguien que ha sido de los jugadores más honestos con el fútbol, de los futbolistas que ha facilitado el juego desde todos los puntos de vista, que ha sido solidario con sus compañeros. No hablemos solamente de la buena pegada o el buen pase que tiene o la forma de patear los tiros libres. Hablemos del Toni Kroos profesional, el Toni Kroos que en una conferencia de prensa llega un periodista impertinente y le pregunta si en la final de la Champions va a mandarle el centro a Mbappé o Erling Haaland, y el tipo lo que hace es defender a su compañero y dice a Benzema. O sea, hasta ese nivel es alguien que va más allá de solamente las asignaciones que existen en una cancha de fútbol, que es alguien que comprende de manera perfecta cuándo es el momento ideal de irse. Toni Kroos no tiene por qué forzar su carrera, como de pronto hemos visto que lo ha venido haciendo Sergio Ramos, que se esperaba llegar a la MLS a su edad, por ejemplo. Toni Kroos entiende que es mejor retirarse, que se ha visto como una leyenda del Real Madrid y como alguien que pudo ser también una leyenda pese a ganar incluso una Copa del Mundo con la selección alemana, pero quizá por la grandeza de la selección alemana todavía hoy no se enteran de la dimensión de lo que ha significado tener un mediocampista del peso de Toni Kroos. Alguien querido y apreciado por sus compañeros, incluso por los que han tenido que ser competidores con él por el puesto, como lo que ha sucedido con Fede Valverde o como lo que ha sucedido actualmente con jugadores como Tchouaméni o Camavinga, que están llamados a ser ese futuro de la zona de la mitad del campo del Real Madrid. Lo de Toni Kroos ha sido, sin duda alguna, una de esas grandes, agradables sorpresas que ha traído el fútbol. Y repito, no un tipo que tenga que aparecerte en el fútbol como el futbolista mal encarado, el de ir a pegar, el de ir por encima de la nobleza del deporte. No, Toni Kroos ha devuelto aquello de ser noble con el deporte, pero además ser grande como futbolista y más todavía hacerlo como compañero de equipo. Por eso, Alex, ¿en qué lugar tú ubicarías a Toni Kroos entre los históricos del Real Madrid? Mira, en esto de los rankings yo soy anti colocarlos del 1 al 100, por ejemplo, pero sí que los coloco como las aerolíneas, ¿sabes? Que hay diferentes categorías, está la categoría bronce, la categoría plata, la oro, la premium, la diamante, pues en la más alta. En la categoría diamante, Toni Kroos, formando parte ya de cualquier otro tipo de leyenda en el centro del campo del Real Madrid, con su pana, el Luka Modric, que cuando se retire también le valoraremos toda su trayectoria, que es un poquito más larga incluso en el Real Madrid que la del propio jugador alemán, la de Zinedine Zidane. Está en ese mismo tier ya de Alfredo Di Stéfano, en el pack Alfredo Di Stéfano, dijéramos. Y además lo hace con todo lo que decía Richard, o sea, demostrando que para ser un buen futbolista no hace falta ser mala persona, que a veces parece que vaya la cosa ligada. Un caballero, un tipo respetuoso con su oficio y con sus compañeros, uno de los pocos vínculos que nos quedan con el fútbol de toda la vida, por esas acciones antimercantilistas, ¿no? Decir, no, yo siempre con las mismas botas porque son las que me gustan y déjate aquí de que si vamos a vender más con este otro diseño o que si hay que cambiar o no sé qué. Es un tipo que lleva 10 años jugando con el mismo par de botines, esos botines blancos, ¿no? Que no ha tenido ningún tipo de miedo en expresar sus inquietudes que van más allá del fútbol con el podcast que tiene con su hermano, que renunció a la selección de Alemania simplemente porque no le apetecía jugar en un país como Qatar, que después fue silbado, que eso también tiene tela, que los organizadores de la Supercopa se lo hagan mirar, que fue silbado por los aficionados árabes precisamente por eso. Para mí es un símbolo de la resistencia del fútbol de toda la vida al fútbol moderno, y además lo ha hecho cumpliendo en la cancha como el que más, y se va como los grandes artistas. Yo lo decía el otro día, se va
dejándonos con ganas de más. Y yo comparo mucho, ya sabes que a mí me gusta mucho la música, yo lo comparo con los artistas. No es lo mismo acabar arrastrándote en bares de carretera o tener una residencia en Las Vegas, ¿sabes? Cuando ya estás más acabado que los Technotronic, que dejarlo en todo lo alto y con un concierto multitudinario en Wembley. Pues esto es lo que va a hacer el bueno de Toni Kroos. Y además es que es eso. Y ha sido instrumental, fundamental en el Real Madrid en varias posiciones, y yo me quedo con esta última encarnación, con esta última metamorfosis en un pivote defensivo sensacional que ha sido capaz, como veis aquí en las estadísticas, de influir en el Madrid tanto en la faceta ofensiva como, sobre todo, fijaos, en las recuperaciones. O sea, Toni Kroos este año y el anterior ha estado haciendo su trabajo, el de Modric y el de Casemiro, un 3 en 1, y se va dejándonos con ganas de más, que es lo que todavía hace más grande la leyenda de este futbolista. Es que cuando yo vi la noticia yo no me lo podía creer, porque hacía unos días yo estaba diciendo, este hombre puede jugar 2, 3 Balón de oro, si yo lo estaba candidateando para el Balón de Oro. Claro, claro, o sea, yo les tuve que preguntar a ustedes fuera de cámaras el por qué se está retirando del fútbol. Yo entiendo que se quiera ir o que en el futuro inmediato del Real Madrid no esté contemplado Kroos, lo que no me cabe en la cabeza, pero lo entendería, pero que realmente cuelguen los botines, Ricardo. Bueno, ustedes me lo explicaron, y en ese sentido, el palmarés de Kroos, que ganó todo con sus entrenadores, ¿qué tanto o qué fue lo más importante de lo que aportó al Madrid? Yo creo que le vino a dar al Real Madrid, bueno, conformó junto con Casemiro y Luka Modric, debatible, el mejor mediocampo en la historia del Real Madrid. Creo que eso no lo vamos a venir a descubrir nosotros ni a debatir. Creo que el único lugar a debate es si es mejor que aquel del Barça, ¿no? De Pep, de Busquets, de Xavi, de Iniesta, pero pues le dio un salto de calidad que ya se veía venir desde que Kroos sale del Bayern Múnich, llega al Real Madrid como campeón del mundo, ya había sido campeón de Europa en 2013 con el Bayern Múnich, ya entendías que venía un futbolista que le iba a dar ese salto de calidad al Real Madrid, que lo iba a hacer un mejor equipo, que le iba a aportar además la mentalidad, el compromiso, el profesionalismo, todo este alemán de pies a cabeza, ¿no? Que creo que solo tendrían los alemanes, ¿no? Y que Kroos se lo dio y que creo que lo terminó contagiando. Es muy significativo ver las reacciones de un montón de futbolistas, hoy compañeros del Real Madrid o excompañeros del Real Madrid. En ese sentido, habría que destacar pues probablemente la de Cristiano, ¿no? La manera en cómo se expresa la gente que jugó con Toni Kroos. Toni Kroos ha hecho mejor a cada equipo en el que ha estado, lo hizo con el Bayern Múnich, antes evidentemente, pero digamos ya en la élite de su fútbol, lo hizo con el Bayern Múnich, lo hizo con la selección alemana, lo está volviendo a hacer con Alemania, porque luego es muy importante. Yo creo que otra manera importante de medir a los futbolistas, más allá de todo lo que hacen como jugadores, es después ese hueco que dejan, ¿no? Al Madrid le pasó, por ejemplo, lo hablábamos el otro día en este recuento de mediocampistas, lo que le costó al Madrid encontrar un Makelele, por ejemplo, ¿no? Lo que sufrió el Madrid. Yo creo que el Madrid va a sufrir muchísimo para encontrar un Toni Kroos. No sé si hay un futbolista como Toni Kroos, yo creo que hoy al interior no lo tiene, no sé si en el mercado va a encontrar algo similar o si lo pretende ir a buscar, pero ahí vamos a terminar de valorarlo, y creo que en Alemania es un buen ejemplo, porque Alemania cuando se fue Kroos se quedó un poco perdida en ese sentido, un poco huérfana, y ahora ha vuelto a encontrar a Kroos, y tan saca pecho que Alemania entiende que puede ser campeona de esta Eurocopa, y creo que nadie puede debatirlo a día de hoy. Entonces, ese es el valor que tienen los futbolistas y ese es el valor que tiene Toni Kroos. Y esta Eurocopa será su última competición con la selección alemana. Ahí ya me lo dejó Ricardo picando, lo que quiero hablar a continuación, Richard, y es cómo debe ser sustituido el alemán, porque como entendemos que ahí en el Madrid no hay otro como él, o sea, un sustituto natural, me parece que no hay. Ya está en Madrid, ¿se puede construir, se puede formar, o hay que traerlo de afuera, o simplemente hay que cambiar el sistema? No, definitivamente se cambia lo que hay, porque no hay un jugador como Toni Kroos, no solamente en el Real Madrid, en el mundo no hay alguien como Toni Kroos en este momento. Es la clase de futbolistas de genios que te aparecen cada 70 años, y creo que faltarán entonces otros 70 años para que volvamos a ver un jugador idéntico a lo que es capaz de ofrecer Toni Kroos. Yo creo que ese proceso de rejuvenecimiento del Real Madrid empezó hace rato, ¿no? Empezó hace rato con el fichaje de Camavinga, con la llegada de Tchouaméni, ya obviamente se había subido a Fede Valverde desde el Castilla, entonces ya esa mitad de la cancha que es diferente, obviamente, que juega distinto, que no tiene un futbolista al estilo de Toni Kroos,
no es que te va a cambiar el parado, no es que te va a cambiar el sistema, pero sí te cambian los roles, sí te cambian ciertas asignaciones. Toni Kroos no se caracterizó por ser un tipo de sumarse de manera permanente al ataque, pero cuando lo hizo tenía muy buena pegada, por ejemplo, para rematar desde fuera del área. Eso hoy te lo da Fede Valverde, que sí se incorpora mucho más hacia el juego ofensivo, que te juega mucho más pegado a la banda. Es decir, hay una variante en cuanto a la forma de dar los roles en esa parte de la cancha, pero también va en virtud del perfil de futbolistas que has logrado conducir hasta integrar los 3 jugadores que vamos a ver en el futuro fijos en esa zona en el Real Madrid. Ya atrás quedó lo de Casemiro, lo de Luka Modric y lo de Toni Kroos. Marcaron una época, obviamente, y hoy le toca dar un paso al costado a Toni Kroos, pero no se puede jugar como cuando se tenía a Toni Kroos, a Casemiro y a Luka Modric. Hay que variarlo, hay que alterar los roles. No necesariamente haya que pasar a jugar con una media cancha con un 4-4-2 ni nada de eso. Se puede seguir jugando un 4-3-3, que era dentro de lo que siempre se sintió mucho más cómodo, por ejemplo, Toni Kroos. Pero hoy el fútbol en la mente de Ancelotti va más orientado por el perfil de los futbolistas, claro, con los cuales él ha ido construyendo la próxima versión que va a tener Real Madrid, sea un 4-3-3, sea un 4-4-2, sea con un diamante en la mitad de la cancha, pero son otros actores. Valverde, Camavinga, Tchouaméni, ¿quién más me falta? Bellingham, son como que los llamados a recoger ese testigo de Toni Kroos, pero también han sonado en las últimas horas personajes de afuera que podrían cumplir con este perfil y suplir ese hueco: Kimmich, Vitinha, Rodrigo Hernández. Alex, ¿qué crees que termine pasando, verdad? Porque ahora mismo lo que a mí me parece más fácil es que Jude Bellingham sea como el que organiza el juego, entendiendo las diferencias que tiene futbolísticas con Kroos, pero que se encargue un poquito más de esta responsabilidad en el mediocampo. Sí, pero le falta, es que no hay nadie con el pie tan preciso como Toni Kroos, y no solamente es para el pase en corto, para organizar desde atrás, sino también el pase largo, el cambio de orientación, que es una jugada, lo hemos explicado 1000 veces, no lo voy a repetir, pero el cambio de orientación de izquierda a derecha que hace el Real Madrid siempre, ese giro no se entiende sin Toni Kroos y sin su capacidad de meter pases de 70 metros. Entonces va a ser complicado porque no tienes ese perfil. Los jugadores, incluso el propio Bellingham, son de mucho más recorrido que Kroos, pero de menos precisión. Bellingham puede regatear, tiene una calidad tremenda que te baja cualquier balón, pero no sé si está capacitado como para mover a un equipo como el Real Madrid. Lo de Rodri, a ver, buena suerte sacándolo del Manchester City, si quieres. Es un perfil así. Para mí lo más parecido, y lo hablábamos también ayer, creo que fuera, es Kimmich, porque además es una situación muy similar a la de Kroos. Kroos fichó por el Real Madrid cuando le quedaba un año de contrato con el Bayern. El Madrid fue capaz de sacarlo de ahí a un precio reducido precisamente por esa situación contractual. Kimmich está en la misma situación, acaba contrato en 2025 y se te puede adaptar a ser el pivote único, a ser un doble contención, que es como ha jugado el Madrid de esta temporada, porque Ancelotti le colocaba a su lado a Kroos o a Camavinga o a Tchouaméni para que tuvieran ese recorrido, o incluso a Fede Valverde, pero necesitas a un jugador de este tipo de pie. Y es curioso porque a veces los reciclas en posiciones más avanzadas. Estoy pensando en el Inter, por ejemplo, que con Çalhanoğlu ha encontrado a un baby Busquets, a un baby Kroos, que hace 5 años no era, porque Çalhanoğlu era un media punta. Entonces, el reto del Madrid también no es quizá buscar a un pivote, a alguien que esté jugando ya de pivote, sino a alguien que tenga las mismas características que tenía Kroos hace unos años y que sea capaz de reciclarlo ahí. Pero la opción más fácil es o Kimmich, porque además que te cabe con el perfil alemán de la plantilla, o incluso, mira, ¿qué te diría? Zubimendi en la Real Sociedad, que es un muy buen pivote también. Ahí está también el tema mental de que a Zubimendi no le pasara lo mismo que le pasó a Yarramendi, por ejemplo, que parecía el nuevo Xabi Alonso, pero que el Bernabéu se lo comió con patatas. Entonces necesitas no solamente que sea bueno técnicamente, sino que tenga la misma fiabilidad, la misma regularidad y la misma fortaleza mental que Toni Kroos, y eso es muy complicado. Mi candidato sería Kimmich, pero tampoco está pasando por su mejor momento en el Bayern. Quizá por eso también sería un poquito más fácil sacarlo. Bueno, así que por ahora no hay sustituto para Toni Kroos, pero les aseguro que Carleto Ancelotti y compañía se encargarán de buscar la mejor versión de un Madrid que promete. Nosotros ya estamos trabajando, no te preocupes, Caro.